Hola amigos. Es tanto el odio que las burguesías occidentales respaldadas por una gran parte de su ciudadanía contra el marxismo-comunismo, que nos vamos a abrazar en esa hoguera toda la humanidad. Llega a tal punto su odio, que se les podría describir con ojos sanguinolentos que los ha dejado cegatas perdidos. Ver lo que sale por la boca de los representantes políticos de la ultraderecha, contra los rusos. Solo por el hecho de haber sido los artífices de llevar a la práctica las tesis marxistas cuando triunfó la Revolución de 1917, y la posterior creación de la Unión Soviética. Que cuando prendió la mecha del comunismo por todo el planeta, ellos sacaron a pasear el nazismo para combatirlo, y a partir de ese momento, han transformado el concepto de pecado original. Porque para un fascista, el pecado original es aceptar a Rusia y al pueblo ruso como parte de la comunidad internacional. Y ese pecado original se extiende a todo el socialismo del planeta, y solo se puede quitar con un bautismo de fuego donde ardan todos los marxistas para siempre. No creáis que es una exageración, es así de real, o creéis que el estar ahora en guerra contra Rusia y China simultáneamente, ¿es una coincidencia? Hasta tienen un mapa de cómo se repartirán las tierras de Rusia, donde no han dejado ni una hectárea para que pueda ser habitada por rusos. Pero sus ojos sanguinolentos no les permiten ni preguntarse, si los rusos o los chinos estarán de acuerdo en que exista un mundo sin chinos ni rusos. Cuando además, Rusia es la mayor potencia nuclear del planeta. Hoy mismo tenemos una prueba de lo dicho hasta aquí, prueba que se da cada segundo entre el nazismo occidental. La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, apoyó la prohibición de los ciudadanos rusos de visitar Europa. La primera ministra estonia, Kaja Kallas, respaldó la propuesta del líder ucraniano Volodymyr Zelensky, de prohibir que todos los rusos ingresen a los países occidentales. Dice que visitar Europa es un privilegio. Al mismo tiempo, recordó que la comunicación aérea con Rusia es limitada. Sin embargo, los miembros de la Unión Europea continúan emitiendo visas a ciudadanos de la Federación Rusa, subrayó Kallas. Según ella, los vecinos de Rusia están sufriendo por esto. Anteriormente, Zelensky habló sobre sanciones más importantes en respuesta a la operación militar especial de Moscú para imponer la paz en el Donbass y Ucrania. Como explicó el presidente, también se debe aplicar una dura medida restrictiva a los ciudadanos que abandonaron la Federación Rusa después del anuncio de la misión. ¿Para qué les voy a contar lo que ha dicho el ultraderechista inglés, Nigel Farage, que ha dicho que como en Estados Unidos, triunfa el marxismo, acto seguido desaparecerá Europa? Los ojos sanguinolentos les priva de la visión del mundo, y sus cerebros solo les da para esparcir el odio convirtiendo sus cabezas en ventiladores, que esparcen toda esa mierda por el planeta. Si no se para, el nazismo será la tumba de la civilización humana. ¿Alguien lo puede poner en duda? La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, comentó este lunes los recientes ataques perpetrados por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la central nuclear de Zaporozhye, y advirtió que la situación en torno a la planta se vuelve cada vez más peligrosa. La portavoz indicó que solo gracias a las acciones de los empleados de la central, y de los militares rusos que garantizan la protección de la instalación fue posible evitar un desastre. En ese contexto, Zaharova señaló que, apuntando su artillería contra los reactores activos y el almacén de combustible usado, los ucranianos están apuntándose a sí mismos. Las autoridades de la ciudad de Energodar denunciaron el pasado domingo que militares ucranianos lanzaron la noche del sábado un nuevo ataque contra la central nuclear de Zaporozhye. En concreto, precisaron que el ataque se llevó a cabo con un proyectil de racimo de 220 milímetros del sistema de lanzacohetes múltiple Uradan, cuyos elementos de metralla impactaron contra la zona donde se almacena el combustible nuclear usado, al tiempo que dañaron un puesto automatizado de control radiológico. Asimismo, fueron dañadas estructuras administrativas y el territorio colindante al depósito del combustible. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, declaró el pasado sábado que la institución está extremadamente preocupada por los ataques registrados cerca de la central,
al tiempo que advirtió que el riesgo de una posible catástrofe nuclear es muy real. Y es esta dinámica de la guerra actual: cada paso que se da es un paso hacia el precipicio. Ayer Rusia suspendió la misión de inspectores estadounidenses a instalaciones militares nucleares. Moscú ha informado a Washington de una retirada temporal del régimen de inspección en virtud del Tratado de Desarme Nuclear, START, dijo hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Refiriéndose a las disposiciones de circunstancias excepcionales del tratado, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo que las sanciones occidentales impidieron que los inspectores rusos cumplieran con sus funciones, lo que les dio a sus homólogos estadounidenses una ventaja injusta. Al justificar su decisión, Moscú se refirió a las medidas restrictivas unilaterales antirrusas impuestas por Estados Unidos y sus aliados, como restricciones de visa para los inspectores rusos, y la prohibición de que los aviones rusos vuelen en el espacio aéreo de Estados Unidos y la Unión Europea. Estas restricciones hacen imposibles las inspecciones rusas bajo el tratado, mientras que los estadounidenses no experimentan tales dificultades. La Federación Rusa ahora se ve obligada a recurrir a esta medida, como resultado de la insistencia de Washington en buscar implícitamente la reanudación de las actividades de inspección en términos que no toman en cuenta las realidades existentes, crean ventajas unilaterales para los Estados Unidos, y privan efectivamente a la Federación Rusa del derecho a realizar inspecciones en las instalaciones militares nucleares de Estados Unidos. Tan pronto como se restablezca el principio de paridad e igualdad, se reanudarán las inspecciones. Por otra parte, en la guerra contra Rusia, la Unión Europea esperaba que la economía fuese el factor decisivo para derrotar a Rusia. Sin embargo, por lo que dice el francés Le Figaro, no es así. Le Figaro dice que la bomba energética de Putin destruirá la economía de Alemania y de la Unión Europea. La economía alemana se ha construido durante mucho tiempo sobre el gas ruso barato, pero ahora se ha convertido en una bomba de relojería. Alemania y toda la Unión Europea se enfrentan a una recesión. Hace una semana, el Instituto Nacional de Investigación Económica y Social de Gran Bretaña publicó un pronóstico que promete una profunda crisis económica para los británicos como resultado de las sanciones contra Rusia. Ahora los expertos alemanes han llegado a la misma conclusión. Alemania fue la mayor potencia industrial del viejo mundo durante décadas, pero la base del bienestar del país eran los recursos energéticos rusos baratos. Esto es lo que hizo posible la creación de bienes con alto valor agregado, que fueron comprados voluntariamente por China. Las interrupciones en el gas ruso amenazan a los productores alemanes con un verdadero desastre, escribe Le Figaro. El invierno aún está lejos, pero los expertos ya están notando una desaceleración en el crecimiento económico, inflación récord y desempleo. El Kremlin utiliza el gas como una bomba de relojería, señalan los autores del artículo. Vladimir Putin está manipulando esta bomba a su antojo, sabiendo que al desestabilizar a Alemania, está desestabilizando a toda Europa, dice el artículo. Los expertos llegan a la conclusión de que después de Alemania, una recesión amenaza a toda la zona del euro. Junto con el aumento de las facturas de calefacción en la Unión Europea, los impuestos están aumentando y esto amenaza con un fuerte descontento social. Puede que mucha gente no quiera ver la realidad de lo que significa el nazismo, pero es bueno que se conozca la cronología con respecto a su obsesión como es el marxismo-comunismo, pero estos son los hechos históricos. Vamos a explicar qué es el fascismo, término muy desvirtuado actualmente, y retorcido en una maraña de conceptos con el fin de que su verdadera esencia no se conozca. Para ello los políticos de todo el espectro ideológico que va desde la derecha hasta el socialismo no marxista, alegan que el fascismo es un extremismo equiparable al comunismo. La famosa frase esa de que los extremos se tocan y son iguales, se ha extendido cual manto que tape toda realidad. Y tienen la misión de confundir al decir que una cosa es igual a su antagónica. Algo a todas luces imposible. Algunos autores pregonan que la falta de uniformidad del fascismo se pone de manifiesto al examinar los principales ejemplos históricos en los que alcanzó el poder: Italia, Alemania, Japón, Grecia, Portugal, España, etc. Suelen decir que los modelos principales, el fascismo italiano y el nazismo alemán,
presentan suficientes diferencias entre sí como para poder hablar de subtipos. Eugen Weber estableció una diferenciación entre el modelo fascista propiamente dicho, el italiano, al que calificaba de pragmático, más moderado y conservador, y el nacionalsocialista, más motivado teóricamente, radical y destructivo. Para El Espejo, este tipo de análisis son sumamente académicos, y por lo tanto dados a profundizar en matices que pueden llevarnos a conclusiones que desvirtúen, o haga que se pierda, en una maraña semántica la verdadera seña de identidad del fascismo, que no es otra que el antimarxismo. Esa es su esencia, su función congénita, para eso nació, para eso lo lanzaron las burguesías mundiales, para luchar contra la recién nacida revolución comunista de Rusia. Si analizamos su cronología cual forenses de la historia, nos muestra las evidencias suficientes de lo que en realidad es el fascismo, por lo tanto solo nos lleva a la conclusión única, de que el fascismo salió del armario, como una doctrina totalitaria para combatir al comunismo implantado en Rusia en 1917. Que es lo mismo que decir, que salió del armario para defender los privilegios de las élites burguesas por aquel entonces en peligro por el empuje del comunismo de la Unión Soviética. Y combatir el marxismo allá donde detecte un átomo de esencia marxista en una sociedad. ¿Cuándo y cómo salió del armario oficialmente el fascismo? Para encuadrar la cronología hay que recordar la fecha del 21 de febrero de 1848. Como la fecha en que se publicó en Londres por primera vez el Manifiesto Comunista. Se trata de un texto temprano de Karl Marx y Friedrich Engels, en el que se reflejan ya las bases del marxismo, incluyendo la concepción materialista de la historia. Esta filosofía llegó a materializarse en Rusia en octubre de 1917, en una revolución proletaria que erradicó la burguesía de cuajo. Y es a partir de entonces cuando las élites burguesas y religiosas comenzaron a apoyar los movimientos fascistas. El primero se dio en Italia entre el 27 y el 29 de octubre de 1922, con la marcha sobre Roma de Benito Mussolini con sus escuadrones de camisas negras, entonces dirigente del Partido Nacional Fascista, que lo llevó al poder italiano. La marcha marcó el final del sistema parlamentario y el principio del régimen fascista. Mussolini obtuvo creciente apoyo popular mediante la exaltación del anticomunismo, sirviéndose de su influencia militar apoyado por la eficiente propaganda fascista, y las concentraciones de masas cargadas de simbolismo. Las élites religiosas y burguesas rápidamente apoyaron sin fisuras este movimiento, que les venía como anillo al dedo para unificar el movimiento anticomunista en toda Europa. El segundo en seguir los pasos de Benito Mussolini fue el general Francisco Franco en España, que con un sangriento golpe de Estado que desembocó en una guerra civil, desde el 17 de julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939, derrocó al gobierno republicano español, implantando una dictadura fascista, o sea con la característica principal del fascismo: el anticomunismo. Y aquí vuelvo a hacer hincapié en la característica principal del fascismo: el anticomunismo. Característica que nadie les ha colgado a modo de engaño, sino que ellos mismos hacían resaltar en sus estatutos. Y ya el tercero de ellos, fue Adolfo Hitler, que fue el periodo más trágico para el mundo ya que desembocó en la guerra directa contra el comunismo de la Unión Soviética. Lo que hoy conocemos como Segunda Guerra Mundial, que costó la vida a 56 millones de personas, de las que 28 millones fueron rusos. Se puede decir que Hitler recogió la vara de mando del anticomunismo internacional, y realizó la invasión de Rusia en lo que ellos creyeron que sería la derrota final del comunismo. Los fascistas o nazis actuales suelen argumentar que Hitler era socialista, o como les gustaba llamarse, nacionalsocialistas. Término este que hoy en El Espejo todavía no hemos llegado a alcanzar lo que significa ese nombre. Sospechamos que tiene que ser un camuflaje para despistar a los ingenuos, pues o leen muy poco, o no quieren reconocer la verdadera cara del fascismo, o sea el anticomunismo. Por lo tanto tienen que recordar el documento llamado el Pacto Anticomintern. El Pacto Anticomintern, o Tratado Anticomintern, fue firmado el 25 de noviembre de 1936 entre el Imperio del Japón y la Alemania nazi.
Este documento fue ratificado el 25 de noviembre de 1941, tras la invasión de la Unión Soviética por Alemania. Su objetivo principal era hacer explícita la real intención de las naciones firmantes a tomar medidas para salvaguardarse de la amenaza de la Internacional Comunista, o Comintern, liderada por la Unión Soviética. Un mes después de que se formalizara el eje Roma-Berlín, octubre de 1936, el Imperio del Japón firmó con la Alemania nazi el Pacto Anti-Comintern, donde los dos países se aliaban contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un año después, se incorporaba a este pacto Italia, y más tarde, también los suscribieron los gobiernos de España y Hungría. Con este pacto, los estados fascistas de Europa y uno de los países más importantes de Asia, el Imperio de Japón, se comprometían a apoyarse mutuamente en contra de la influencia de las doctrinas del internacionalismo comunista, promovido por el gobierno de la Unión Soviética. El pacto anti-Comintern fue un intento de Hitler de aislar a la Unión Soviética, que no contaba con aliados en Europa, sin que implicase necesariamente ayuda militar. De hecho, el acuerdo fue el primer paso para la configuración del bloque del eje, durante la Segunda Guerra Mundial, el cual se configuró de manera integral mediante la firma del Pacto Tripartito, el 2 de septiembre de 1940. La incertidumbre que puede dejar en la mente de quien vea este vídeo, se me antoja que puede ser en forma de preguntas. Por ejemplo, si el fascismo neonazi promueve el antimarxismo, una ideología que se basa en la defensa del proletariado, promoviendo la abolición de las clases sociales. ¿Cómo es posible que las filas del fascismo las engrose la clase trabajadora, si va contra sus intereses de clase? ¿Qué fuentes beben? Cuando contrastan sus postulados con lo que la realidad del capitalismo nos muestra hoy, ¿no ven nada raro? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.